Dios te bendiga. Damos gracias al Señor, quien nos permite tener este momento para reflexionar en su palabra, para que nuestro espíritu se haga fuerte, para que nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor cada vez sea más poderosa, para que nuestro carácter sea cada vez más maduro y espiritual en Cristo Jesús. Dios siempre nos está bendiciendo, Él siempre nos está enseñando. Y es fundamental, entonces, administrar bien todo lo que Dios nos da. Podemos recordar, por ejemplo, que Adán en el huerto del Edén no administró bien lo que Dios le entregó. ¿Por qué? Porque él no siguió el mandamiento del Señor. Adán pensó que podía hacerlo mejor por su propia cuenta, sin Dios. Él creyó que era posible quebrantar la ley divina y salir bien librado. Pero lamentablemente vemos los malos resultados. En la Biblia, Cristo es también llamado el postrer Adán, aquel que vino a restaurar las incorrectas acciones del primer Adán. Y precisamente quiero compartir un pasaje en el que vemos el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder de nuestro Dios, trayendo provisión a su pueblo. Marcos capítulo 6, versículo 41 en adelante nos dice: Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es muy importante que podamos reconocer que Dios es nuestro proveedor y que podamos poner nuestra confianza en Él. El pasaje nos dice que el Señor Jesús recibió lo que los discípulos habían encontrado: 5 panes y 2 peces, y miró al cielo, en lo cual podemos ver una señal de reconocimiento, de dependencia, de adoración a Dios. El salmista lo dijo así: ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Cuando nuestros ojos están en Dios, nunca seremos decepcionados. El Señor Jesús bendijo los 5 panes y los 2 peces, o como dice en otras versiones, dio gracias a Dios. La ingratitud nos aleja de la bendición divina, mientras que la gratitud expresa la humildad del corazón, la mansedumbre del carácter delante de Dios. Dar gracias expresa que estamos reconociendo que todo viene de Él. La ingratitud, en cambio, nos aleja de la bendición divina. Por ejemplo, Israel, por el desierto camino a la tierra prometida, continuamente se quejó y murmuró. Se quejaron por el camino que les había tocado, por la provisión del maná, por la escasez de agua, por los enemigos encontrados en el desierto, por el líder que Dios había puesto. Se quejaban continuamente de Moisés y de Aarón, se quejaban de la manera en que ellos hacían las cosas, etcétera, etcétera. En este caso, vemos a nuestro Señor Jesucristo dando gracias, aunque en primera instancia no era suficiente para todos. Aunque pudo haber dicho a sus discípulos, esperaba mucho más, él no se quejó, sino que la Biblia dice que dio gracias. Recordemos que la misma Biblia nos aconseja: entrad por sus puertas con acción de gracias. Vemos entonces que este milagro estuvo precedido de la gratitud. Si el quejarse, murmurar, preocuparse o angustiarse solucionara los problemas, no habría dificultades en el mundo. La verdad es que cuando consideramos la palabra de Dios, vemos que el Señor nos enseña a ser agradecidos en todas las circunstancias, aún en las más difíciles, aún en aquellas que no entendemos, aún en aquellas que nos pueden provocar dolor.
porque esto nos ayuda a tener una perspectiva diferente del problema. La persona que solo se queja, que solo murmura, que solo habla mal por lo que está enfrentando, difícilmente saldrá de su crisis y de su problema. Precisamente, esto fue lo que le pasó a Israel en el desierto y por eso estuvieron vagando 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Por el contrario, cuando nosotros tomamos la decisión de ser agradecidos, cuando nosotros tomamos la decisión de dar gracias a Dios, esa actitud nos ayuda a cambiar la manera de ver las cosas, a contemplar la realidad de una prueba o de una dificultad con los ojos de Dios. Entonces podemos ver más allá del problema. Podemos ver que hay una gran victoria adelante, que hay una gran conquista, que hay un gran milagro, que hay grandes bendiciones más adelante. Porque creemos que el problema o la crisis es temporal y que Dios se va a glorificar con algo muy grande, aunque lo que tengamos en las manos sea pequeño. Veremos los problemas como una oportunidad para crecer, para conocer más a Dios, para avanzar hacia el propósito que el Señor ha establecido para nuestra vida y para nuestra familia. En aquella ocasión, miles de personas, nos habla de 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, así que podemos fácilmente considerar una cifra de unas 15,000 personas. Miles de personas aquel día fueron testigos de uno de los más grandes milagros en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Habían seguido al Señor y habían buscado a Jesús y Él no los decepcionó. Concluimos que nuestro corazón debe ser agradecido con Dios en todo momento. Y más bien, debemos caminar con Él para ver su obra sobrenatural, pues quienes le siguieron a este lugar de Galilea fueron testigos y bendecidos por los milagros y las palabras de vida que escucharon de la boca del Señor Jesucristo. No es tiempo de quejarnos, es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de avanzar guiados por el Señor Jesucristo y veremos sus poderosos milagros a favor de nuestra vida y a favor de nuestra familia. Quiero invitarte para que oremos en este momento. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, una vez más, Señor, te damos gracias. Gracias por darnos el don de la vida. Gracias, Señor Jesucristo, por haber dado tu vida en la cruz por nosotros. Gracias por permitirnos el privilegio de conocerte, de poder seguir tu verdad y tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a seguir en el camino de la fe. Ayúdanos a fortalecernos en la verdad, en la palabra de Jesucristo nuestro Señor. Ayúdanos a confiar en ti, en todo tiempo, en todo momento, en toda dificultad. Ayúdanos, Señor, a depositar toda nuestra confianza en ti, porque tú eres nuestro protector, tú eres nuestro proveedor, tú eres, Señor, el que nos guía y nos sostiene. Una vez más, gracias por cuidar nuestra familia, gracias por cuidar nuestra vida. Gracias, Señor, por bendecir la obra de nuestras manos. Gracias, Jesucristo, por caminar con nosotros y bendecir toda nuestra casa. Desde lo profundo de nuestro corazón, amado Dios, te damos gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión.